La sección de Speaking del TOEFL, el terror de los hispanoparlantes. Ni siquiera con los cambios que le hicieron al examen a comienzos de 2020, esta sección ha dejado de ser difícil. Por eso, si tú quieres conseguir un buen puntaje en el examen de un modo fácil y eficiente, no te puedes perder este video. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para no perderte ninguna información. En general, y siendo sinceros, esta es la sección en donde los alumnos tienen más problemas. ¿Okay? Todos los alumnos, sobre todo los hispanoparlantes, tienen muchos problemas en la sección de speaking, no tanto en reading, no tanto en listening, pero sí en speaking. ¿Por qué? Primero, por los nervios al momento de hablar, aunque le estás hablando a un robot, a una máquina, igual la gente siente nervios. Y segundo, porque no tienen práctica hablando. Sin embargo, yo pienso que la sección de speaking no es tan difícil si uno sigue la estructura correspondiente, una estructura adecuada. Siguiendo la estructura correspondiente, no es difícil para un alumno intermedio conseguir un 25 en toda la sección de speaking o para un alumno avanzado conseguir un 28 o 29. Antes de entrar a abordar los tips para la sección de speaking, primero hay que ver cuál es la estructura de esta sección en general. Existen 4 prompts en esta sección. El primer prompt es un prompt independiente. Van a hacer una pregunta en donde tengas que dar una opinión entre dos cosas usualmente. Te dan 15 segundos para preparar tu discurso y debes decir un discurso de 45 segundos. El segundo prompt es una pregunta integrada, conocida como Campus Situation. Esta pregunta es integrada porque combina una lectura con un audio de conversación. Y el tema a tratarse en el audio va a ser algún problema dentro de un campus universitario. El tercer tipo de pregunta también es una pregunta integrada conocida como General Specific. Es integrada porque también mezcla una lectura con un audio, aunque esta vez el audio no se trata de una conversación, sino es una clase. El cuarto tipo de pregunta es un audio, el audio de una clase, y se conoce como Lecture Summary, en donde te piden que resumas lo que dijo el profesor o profesora. El primer prompt es la pregunta independiente de doble opción, elegir entre A o B, y tú debes proveer tu postura y también sustentarla. Alguna gente dice que es la más difícil, yo pienso lo contrario y digo que es la más fácil. ¿Por qué? Simplemente porque para esta pregunta se puede armar una estructura muy completa, un outline que te permita memorizar las partes importantes de tu discurso durante esos 45 segundos que tienes para hablar. Una vez que te memorizas eso, tienes que rellenar pocos campos de información, así que la improvisación se reduce y tú puedes estar mucho más relajado o relajada al momento de decir tu discurso. Precisamente en este video vamos a estar trabajando con una estructura que he probado con muchos alumnos y que ha dado grandes resultados. Bien, entonces esta pregunta, hemos dicho nuevamente, te dan a elegir entre dos opciones, usualmente entre A y B. Tú tienes que dar tu postura muy claramente y esto es lo más importante, tomar una postura y que tu postura esté clara. Es muy importante que la postura esté clara porque si no se deduce o llega a ser confusa, ambigua tu respuesta, entonces tu nota va a ser muy baja. Una vez que tu postura ha sido establecida claramente, debes sustentarla con ejemplos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver la rúbrica para que sepas exactamente qué es lo que te califican y cuándo te otorgan o te quitan puntos. Muy bien, ahora vamos a ver la rúbrica para la parte independiente de la sección de Speaking del TOEFL. El puntaje realmente va de 0 al 4. Acá tenemos el 4 nada más porque es el puntaje mayor, el puntaje máximo y nos vamos a enfocar ahí. Pero en verdad el puntaje va hasta el 0. 0 entendiéndose que un alumno no domina el inglés, no responde la pregunta o no hace esfuerzo para responder la pregunta o responde incoherencias que no tienen nada que ver con la pregunta. Ahora veamos qué necesitamos para que nos den un 4. Primero, que nuestra respuesta sea fluida e inteligible. La fluidez es lo principal. Nos interesa que sea fluido, que no te demores en pensar las palabras que vas a usar para construir una oración. Eso es muy importante, lo más importante. Segundo, que sea inteligible, que tengas una buena dicción, que cada palabra se entienda. Bueno, no cada palabra, pero la mayoría de las palabras que dices deben ser entendibles. Pueden haber ciertas dificultades con la pronunciación o entonación, pero no deberían afectar la inteligibilidad. Básicamente, tu respuesta no tiene que ser perfecta para que te den un 4, pero sí cualquier problema de pronunciación o entonación debe ser menor y no debe interferir con la comprensión del mensaje. Número 2, debe haber un uso eficiente de la gramática y el vocabulario. Ya sabemos, la gramática está relacionada a muchas cosas: sujeto y verbo, paralelismo, pronombres, modificadores, tense, etcétera, etcétera. Entonces construye oraciones gramaticalmente correctas. Y segundo, tu vocabulario, bueno, no tiene que ser refinado, no tienes que buscar palabras difíciles, pero tampoco te quedes corto o corta de vocabulario.
Puede haber algunos errores nuevamente, pero no deben oscurecer el meaning. O sea, igual cualquier error que tengas en el significado de tu speech no debería interferir con la comprensión del mensaje. Y tercero, topic development. La información que brindas debe ser relevante para responder la pregunta. Eso es muy importante. Por ejemplo, si te preguntan entre carros y trucks, no puedes meter ahí ships, ¿no? Entonces responde aquello que te pregunten, determina bien cuál es la pregunta, no te confundas, porque así hables bien y tengas una buena entonación y fluidez. Si no estás respondiendo a aquello que te preguntan, tu puntaje va a ser bajo. Y tu respuesta debe ser coherente y las relaciones entre las ideas deben ser claras. Básicamente esto lo vamos a conseguir con nuestra estructura, con una buena serie de transiciones, ¿ok? Entonces esta ha sido la rúbrica del TOEFL. Ya sabemos qué necesitamos para un buen puntaje y ahora pasemos a ver qué estructura vamos a usar. Entonces, como hemos podido ver en la rúbrica, no solamente se va a calificar cómo hablas, qué tan bien esté tu inglés, sino también el contenido de lo que dices. Si lo que dices tiene sentido o no, si estás dando buenos ejemplos o buenas sustentaciones. Entonces, ¿qué vas a necesitar para tener un buen puntaje en esta primera pregunta? Dos cosas. La primera es tener un buen outline, una buena estructura, la cual te vas a memorizar y te va a poder ordenar durante todo el discurso. Tú puedes armar tu propia estructura, pero yo ahora te voy a mostrar la estructura que uso para que tú puedas ponerla en práctica. Y lo segundo que necesitas es saber tomar buenos apuntes en esos 15 segundos que te dan para preparar tu respuesta. Entonces, lo primero, tener una buena estructura. Acá está la estructura que yo he elaborado y que mis alumnos usan. Esta es la estructura que vamos a usar. Es una estructura que ha sido probada por muchos alumnos y con la cual hemos obtenido grandes resultados. Es una estructura bastante fácil, dice although, después hay algo que dice discard option, en ese espacio se pone la opción que no vas a elegir, la otra, la contraria. La dices tal y cual te viene en la pregunta. Y después ponemos has some benefits o looks good o sounds good, cualquiera de ellos, dependiendo de cuál te guste más. Seguido por I prefer. Y después un espacio donde dice Preferred Option, ahí enuncias la opción que tú eliges. Entonces, I prefer something for the following reasons. Todo eso debe tomar entre 6 y 9 segundos. Seguimos, después dice el primer motivo, first, because. Y procedes a anunciar el título del primer motivo. El primer motivo es un motivo corto. Usualmente es un noun o dos nouns, por el cual tú prefieres esa opción y después procedes a dar un ejemplo. El ejemplo debe ser concreto y corto. Y lo mismo con el segundo, second because, la razón 2, for instance, ahí cambia de conector y el ejemplo número 2. Al último cierra con una conclusión, because of these reasons I believe that preferred option es la opción que tú prefieres, has more benefits o is a better choice than la otra opción que tú no prefieres. Obviamente la conclusión es un formalismo. No es totalmente importante, es importante que el segundo 45 tú estés en la conclusión o hayas empezado la conclusión, pero si te cortan en el segundo 45 cuando estás en la mitad de la conclusión, no hay problema. Como verán, esa estructura tiene bastantes transiciones. Empieza con un although justo para saber que esta opción descartada no es la que vas a elegir. Tiene claramente I prefer, que declara tu preferencia. Cada motivo está anunciado numéricamente first y second. Because, que es una transición de explicación. Y for example, que es la transición de la palabra marcadora de ejemplo. Esta es la estructura y funciona. Ahora vamos a ponerla en práctica. Para poner esta estructura a prueba, no hay nada mejor que hacer un ejercicio y usarla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de implementar esta estructura en nuestra respuesta. Procedamos a ver esta estructura en acción. Recuerda los tiempos, voy a poner una pregunta, voy a preparar, tomar apuntes en 15 segundos y luego voy a tener 45 segundos para decir mi respuesta. Trataré de cubrir todos los puntos de la rúbrica para obtener un buen puntaje. Verás que si uso mi outline, esto no va a ser nada difícil. Muy bien, entonces ahora vamos a poner nuestro template a prueba para ver cómo respondemos la primera pregunta. Veamos. Some people enjoy driving their vehicles to work, while others believe that walking to work is more convenient. Which one do you prefer? Explain why. Provide reasons and examples to support your answer. Perfecto, entonces ahora tengo 15 segundos para tomar apuntes. Vamos. Muy bien, tengo mis apuntes. Se los voy a mostrar porque es muy importante. En un rato los vamos a analizar. Estos son mis apuntes. Vamos a ver que se vean bien. Déjenme ver. Muy bien, estos son mis apuntes. ¿Ok? Todo lo que he apuntado. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona nuestro template. Nuestro template está acá.
Ahí está. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ver qué tan bien funciona. Recuerden que tengo 45 segundos para decir mi respuesta. Y debo hablar de un modo ordenado y fluido. Y aparte, no se apuren, es muy importante. Tampoco se pongan nerviosos. Okay, entonces voy a empezar. Although driving to work has some benefits, I prefer to walk to work for the following reasons. First, because walking to work is healthier. For example, if I walk to work every day, then I would burn a lot of calories and I would have an overall better life because I would have less chances of being overweight. In that way, I'm also going to be more productive at work. Second, because walking to work is cheaper. For instance, I don't have to be worrying about paying all those expenses associated with a car, such as insurance and gas. In that way, my life is going to be less stressful. In conclusion, because of these reasons, I believe that walking to work has more benefits than driving to work. Muy bien, entonces como habrán podido notar, esto no es difícil si se sigue una estructura adecuada. Como se dieron cuenta, esto no es nada difícil, solamente son dos cosas que debemos tener en mente. Primero, tener un buen outline, como el que hemos usado, y número dos, saber tomar apuntes en los 15 segundos que nos dan de preparación. Entonces acá tenemos mis apuntes, esto es lo que tomé en los 15 segundos, son muy pocas palabras. Tenemos la razón 1 y la razón 2, healthier y cheaper. El primero dice healthier, más saludable, y el segundo dice cheaper, más barato. Son adjetivos comparativos. Esto es muy importante porque ahí nos da la comparación con la opción que vamos a descartar. Cada uno es de un solo sustantivo. Como ejemplo puse burn calories y una consecuencia que es no overweight. Y en el segundo puse work less y una consecuencia que es less stress. Entonces estos son simplemente pautas para que nosotros sepamos de qué hablar. Ok, entonces ahora veamos unos tips importantes para poder tomar estos apuntes en los 15 o 20 segundos que tenemos. Muy bien, el tip número 1 es no ser dormido. Tienes que estar avispado, tienes que ser listo durante el examen. Tienes que poder maximizar el tiempo que te dan. Te dan 15 segundos para preparar tu respuesta y tomar tus apuntes, pero el narrador toma bastante tiempo para hablar, ¿no? Toma como 9 segundos, de 8 a 9 segundos para leerte la pregunta, como en este ejemplo. Some people prefer to study a little in many subjects, while others would prefer to study a single subject in depth. Which do you prefer, and why? Use specific details and examples to support your response. Muy bien, el narrador tomó 10 segundos. Yo puedo leer eso y tú también en 4 segundos quizás. Entonces tú puedes leer eso mucho más rápido que el narrador y mientras el narrador sigue hablando, tú ya puedes empezar a preparar tu respuesta. Con eso ganas de 4 a 5 segundos sin ningún problema. Es más, cuando recién comience la sección, antes de la pregunta número 1 te van a dar instrucciones del audio para colocarte los auriculares, para ver el volumen. Mientras te están dando las instrucciones, tú ya puedes comenzar a preparar tu outline o al menos hacer el bosquejo del outline. ¿Quieres saber cómo es un bosquejo? Te lo dejo acá. Muy bien, entonces este es un bosquejo muy sencillo. El corazón del bosquejo está en el medio, R1 y R2. Ahí es donde vas a poner las razones, después los ejemplos, X es suficiente para un ejemplo, una flecha después que deriva, en el caso que tengas tiempo, y opcionalmente a las consecuencias beneficiosas que se podrían desprender de tu ejemplo. Para algunos alumnos también es importante que recuerden cómo comenzar la estructura, porque cuando están nerviosos se olvidan de cómo empezar. Entonces por eso en el caso de ellos pueden poner la palabra although, porque although es la palabra inicial de todo el esquema. Y después también I prefer, ¿por qué? Porque I prefer es la palabra más importante ahí. I prefer anuncia la preferencia que vas a tomar y esa es una parte central de la rúbrica, que tu preferencia esté bien determinada. Entonces, para no olvidarte, en el caso que tú estés probando y te sea difícil con los nervios recordar todo, esas dos palabras puedes ir colocándolas. In conclusion abajo, porque in conclusion es un keyword importante que marca la conclusión. Entonces uno pensará que soy muy creativo, ¿no? ¿Cómo pensé esas razones tan rápidamente? Bueno, es muy fácil porque las practico antes. En la preparación para el TOEFL justo lo que debes hacer es practicar varios escenarios, ¿no? Por ejemplo, yo ya he practicado el motivo de health, ¿no? Healthy. Cualquier cosa que me pone en carro contra caminar, uno de los motivos va a ser healthy. Me ponen fast food contra veggies, también digo healthy. Me ponen vivir en el invierno en un país o vivir en el verano en otro país, pongo healthy. Entonces, en cualquier proceso de elección, yo siempre voy a tratar de meter healthy como uno de los motivos. Lo mismo pasa con la segunda razón, cheap.
Una razón que es muy conveniente porque se puede aplicar a casi todo. Si me dicen escuela pública o escuela privada, voy a dar como una argumentación cheap. Lo mismo si me dicen comer en restaurante o comer en tu casa. El factor económico lo voy a tratar de poner ahí, voy a tratar de encajarlo de algún modo. Uno en la preparación para el TOEFL debe preparar 4 o 5 razones universales que puedan encajar con todo y al momento de tener la pregunta, tratar de hacerlo encajar. Entonces, básicamente, habiéndome preparado antes, no me tomó ningún tiempo venir con las razones. Las razones fueron muy fáciles, healthy y cheap. Después, lo único que tuve que pensar en el momento, en esos 20 segundos que tuve, porque no fueron 15, recordemos, yo les robé 5 segundos al narrador, lo único que tuve que pensar fueron los ejemplos. Muy bien, solamente para recordar, mis ejemplos fueron el primero, burn calories, y eso deriva a no overweight. Y el segundo, work less, y eso deriva a less stress. En el primero pongo un verbo, burn, y segundo un sustantivo, calories. Eso es todo lo que pongo. Y en el segundo pongo work less, también un verbo y un adverbio. ¿Okay? Entonces, los dos usualmente son con verbos, porque son acciones de ejemplo. Entonces, si bien para las razones tengo sustantivos, para los ejemplos prefiero verbos. Al momento de escribir los ejemplos en mis apuntes, uso dos palabras que sean triggers, que me puedan despertar la memoria para yo poder hablar en el momento que las leo. En el primer caso puse burn calories, quemar calorías, es todo lo que puse. Y en el segundo caso puse work less, porque tienes más dinero, work less. Estas palabras sirven para despertar la memoria en el momento y orientarte a hablar sobre eso en el ejemplo. Adicionalmente y opcionalmente puse consecuencias de estas acciones. Por ejemplo, en el primer caso, el burn calories, puse not overweight, que uno no va a engordar, no va a estar en sobrepeso si es que quema más calorías. Y eso es para mostrar una consecuencia beneficiosa que sustente a mi razón, aunque no es esencial, es simplemente para complementar. Entonces, si tienes tiempo, puedes también dar esa consecuencia. En el segundo caso puse happier y less stressed. Entonces, less stressed out y happier. Esas son las consecuencias de tener que trabajar menos. Los tips más importantes. Número 1. Abre bien la boca, vocaliza. No tengas miedo de abrir la boca para que salgan bien las palabras. Hay una diferencia clara entre decir paper y decir paper. Entonces es importante la vocalización. Si tienes problemas con esto, puedes tratar de apretar esta parte de la mandíbula para que tu quijada se abra bien y no tengas problemas en el habla. Tip número 2. No te enfoques tanto en el acento. Como he dicho en otros videos, el acento, si bien es importante para poder comunicarte con otras personas en el modo coloquial, no es importante en el ámbito académico. No va a ser calificado el acento. Entonces tú puedes hablar con un acento latino, que se note que no eres de Estados Unidos, pero si hablas con una gramática correcta, si no te demoras al momento de comunicar lo que quieres decir, entonces vas a tener una calificación igualmente alta. Por ejemplo, hay una diferencia clara entre decir mountain y decir mountain, pero para el TOEFL ambos están bien, ¿ok? Entonces haz aquello que te sea más fácil y más cómodo. Lo que tú quieres es priorizar la fluidez, así sea en desmedro del acento. Entonces recuerda, fluidez ante todo. Tip número 3, y este tip es muy importante y algunos fallan acá. Decídete rápido. Adopta una postura rápidamente. Este out en el que estamos trabajando, no estamos considerando un tiempo para elegir. Los 15 o 20 segundos que tienes para preparar tu argumento es justamente para buscar sustentación, apoyo a tu argumento, no para elegir. Tú debes poder elegir en un segundo. He visto personas que, por ejemplo, a veces les dan opciones entre comer en casa o comer en el restaurante y ellos toman 5 o 6 segundos evaluando. Eso no se puede hacer acá, ¿okay? Tú tienes que elegir en un segundo y todo el otro tiempo dedicárselo a buscar ejemplos para sustentar tu opción, tu elección. Entonces, no seas indeciso o indecisa. Apúrate el momento de decidir. Y tip número 4, y lo más importante. ¿Cómo practicas esto? Practica hablando, es verdad, mucha gente se concentra en el hablar nada más, pero no es así. Francamente, tú tienes que practicar más que hablar, también practica el hablar, pero más que hablar, el outline de tus apuntes. Básicamente, tú ganas o pierdes en esta pregunta si es que tienes o no tienes el apunte. Ganas si es que lo tienes, tus apuntes con tus 2 razones y tus 2 ejemplos, y pierdes si no lo tienes. ¿Ok? Entonces, acá quiero ser muy enfático.
practica en tomar apuntes y completar tus 2 razones y tus 2 ejemplos en 15 o 20 segundos, según sea el caso, si es que puedes tú ganarle al narrador. Entonces lo que estoy diciendo es, si tú hablas muy bonito pero no cumples con tomar los apuntes correspondientes, en tener tus 2 razones y tus 2 ejemplos en esos 15 segundos, entonces vas a tener que improvisar. Y verdaderamente, al menos en alumnos que no son nativos o no tienen un nivel nativo, su improvisación es ni qué hablar, es malísima. Entonces ahí básicamente ya perdiste en esta pregunta. Eso es lo que tienes que saber bien claro. Si es que tú no completas los 2 motivos y los 2 ejemplos que sustentan esos motivos, la pregunta básicamente está perdida. Entonces nuevamente, concéntrate mucho en practicar, y practica bastante, el tomar tus apuntes para tener los 2 motivos y los 2 ejemplos en esos 15 segundos. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y comentarnos. Esta fue la primera parte de nuestra serie de TOEFL Speaking. En breve subiremos más contenido. Somos Liberty Test Prep, la academia online de preparación para el TOEFL, GMAT y GRE.